rápidamente el versículo número 6. Mateo, capítulo 25, versículo 6. ¿Están listos? Den gloria a Dios. Vamos a darle lectura 2 veces, todos unidos, glorificando el nombre del 3 veces santo. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Una vez más. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oramos a Dios. Señor, bendito eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la pones delante de nosotros para bendición, para edificación, Señor. Gracias. Toma, Señor, cada mente, cada corazón, Señor, que haya de escuchar esta palabra, Señor. Tú la has puesto para bendición, para edificación, Señor, de tu iglesia. Que cumpla, Señor, el destino, el propósito por el cual ha sido enviada. Vuelve, oh Señor Dios Todopoderoso, vuelve con los millares de tu pueblo. Amén. Tomen su asiento. Y este pasaje es muy familiar para muchos de nosotros. Se le conocen a estos 13 primeros versos del capítulo 25 como la parábola de las 10 vírgenes. Y esto está basado, hermanos, en una boda. Las bodas judías se caracterizan por tener muchos detalles, y cada uno de esos detalles tiene muchos significados. Muchos exégetas judío-mesiánicos, es decir, los judíos mesiánicos son los que son judíos que creen que Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, muchos exégetas judío-mesiánicos han definido que la forma en que Cristo Jesús describió el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra sería como estos detalles de estas bodas. Y hay 2 interpretaciones escatológicas en este pasaje, específicamente en este versículo número 6. Pero miren, es tan hermosa la palabra de Dios, tan perfecta la palabra de Dios, que ambas interpretaciones confirman la perfección de Dios mismo, porque Dios es perfecto, bendito sea el Señor. Él es omnisciente, Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y la primera interpretación, hermanos, la más conocida por todos nosotros, es que las vírgenes representan a la iglesia. Una iglesia que debe de estar preparada en todo tiempo, con sus lámparas llenas de aceite, símbolo del Espíritu Santo, de acuerdo a Isaías capítulo 33, para la llegada del esposo Cristo Jesús. Porque dice el versículo número 13 de este capítulo 25, si aún no lo han perdido, dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la Biblia de versión del lenguaje actual dice: deben de estar alertas. Cristo Jesús le dice a sus discípulos: deben de estar alertas porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré a la tierra. Allí no está diciendo, fíjense bien, ahí no está diciendo: voy a volver el domingo 5 de septiembre del 2021, que es el Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. No está diciendo la palabra de Dios eso. Ni tampoco está diciendo: voy a regresar el domingo 19 de septiembre del 2021, que coincide con la fiesta de los tabernáculos. No lo dice. Ni tampoco dice: voy a regresar, sino dice: voy a volver el día y la hora que tú no conoces. Tienes que estar preparado, tienes que estar listo, con tu lámpara llena de aceite. Y cuando estas cosas, dice el evangelista Lucas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Y qué cosas son las que han de acontecer? Bueno, la pandemia que estamos viviendo, la apostasía, el sello de la bestia en forma de la vacuna que están tratando ya de implementar en muchos países. Recientemente ha habido una entrevista el viernes 17 de abril de unos de los principales rabinos judíos ortodoxos en Israel,
revelaron apenas, lo acabamos de ver junto con el hermano pastor, hermana Hilda, hermana Santoyo, que estos judíos ortodoxos revelaron el 17 de abril que estuvieron en entrevista con el Mesías que va a venir a rescatar a la tierra de esta pandemia. Ellos ya lo señalaron como el Mesías, y nosotros sabemos que ese no es otro más que el anticristo. Cuando veamos que estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra de Dios, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación escatológica es la que me ha parecido parte de lo que Dios nos ha preparado para este día, y todo por un señalamiento muy puntual en este capítulo 25 de Mateo, hermanos. Y radica que esas 10 vírgenes que se señalan no son la iglesia de Dios, no son la esposa, porque la iglesia es la esposa de Dios. Si bien es cierto que las 10 vírgenes forman parte de las bodas, no son la esposa, porque si no serían las esposas. Y hay una sola esposa, que es la iglesia cristiana, la iglesia cristiana evangélica. Esos son la esposa de Dios, la iglesia que ama a Jesús en su vida, en su andar, en su caminar, que rigen su obediencia absoluta a través de este libro maravilloso que tienen en sus manos, se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Allí no está diciendo que la esposa es tal o cual denominación, no está diciendo que la esposa es tal o cual organización, está diciendo que la esposa fiel es la iglesia, sin ídolos, sin rosarios, sin líderes denominacionales. No está diciendo que la iglesia es tal edificio, no está señalando a la que tiene muchos fieles, está señalando una iglesia santa, apartada, limpia para la gloria de Dios. Esa es la esposa de Cristo, la que ha lavado sus ropas con el poder de la sangre preciosa del Cordero. ¿Cuántos han lavado sus ropas, hermanos? Con el poder de la sangre de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Pero estamos hablando de las 10 vírgenes. Y en la cultura judía se eligen a jóvenes vírgenes que participen en las bodas de los esposos. Y para efectos de esta segunda interpretación debemos de señalarlo muy específicamente, porque esas 10 vírgenes eran encargadas de hacer un desfile, de hacer un pasillo de fiesta. A cada paso que daba el esposo, ellas tenían que estar alegres, cantando, diciendo: aquí el esposo viene, salid, vamos a cantar, vamos a aplaudir, vamos a estar contentas. Tenían que hacer ese pasillo y estar avisando de que el esposo estaba yendo por su iglesia, estaba de camino por su esposa, porque el esposo tiene que ir por la esposa a su casa. Y cuando ya se había culminado la ceremonia, cuando ya eran esposos, marido y mujer, esas 10 mismas vírgenes volvían a formar el pasillo y cantaban y danzaban a cada paso que los esposos iban dando hacia el lugar de su morada eterna. Las 10 vírgenes tenían que estar preparadas para anunciar la llegada del esposo. Debían de estar alertas a cada paso. Ellas mismas formaban parte de la fiesta. Ellas eran parte de las bodas del Cordero. Cuando el apóstol Mateo recordaba las palabras de Cristo Jesús en este capítulo número 25, se tomó el tiempo para describir muchos detalles, como el que viene en el versículo número 5, que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon, todas se durmieron. Y puso más detalles antes. Dice que las prudentes tomaron consigo aceite juntamente con sus lámparas. Y esos mismos detalles los retomó el apóstol Pablo escribiendo al libro de los Efesios capítulo número 5, cuando escribe el apóstol Pablo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí viene la pregunta fundamental de esta interpretación escatológica: ¿a quién ha encargado Dios para preparar a la iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa, pura? ¿A quién ha encargado el Señor?
¿A quién ha encargado el Señor que esté predicando de estas cosas cuando empiecen a suceder lo que acabamos de describir? ¿A quién ha encargado el Señor que deben de estar preparados y que prediquen la palabra, así escuchen, no dejen de escuchar, hermanos? ¿A quién ha encargado Dios el ministerio de predicar, de alertar a cada paso que está dando Cristo Jesús rumbo a la tierra? ¿A quién? ¿A mí? ¿A ti? ¿A nosotros? A nosotros nos ha encargado el Señor que estemos señalando cada paso que dé Cristo Jesús cuando se está acercando en las nubes del cielo. Puede decirlo, me ha encargado a mí, dígalo para usted mismo, me ha encargado a mí, me ha encargado a mí el predicar la palabra, me ha encargado a mí que estemos atentos a todos estos acontecimientos. Por eso es esta predicación, porque dice el versículo 6, que es el que nos ha servido de introducción, y a la medianoche. ¿A qué horas? A la medianoche. Juan capítulo 9, versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y la noche está, hermanos. La noche está ahora, pero la mañana viene. La mañana viene juntamente con Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús venga, hermanos, dice la palabra de Dios que vendrá con sonido de trompeta, hermanos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero y después nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Esa es la palabra del Señor. La mañana viene. Hoy aún la puerta de Ebenezer está abierta, pero llegará un día en que vendrán y tocarán y no habrá quien les abra, porque se habrá cerrado la puerta. La puerta es Cristo. Y como se cerró, hermanos, en el tiempo del arca de Noé, la puerta, dice la palabra de Dios que el que cerró la puerta fue Dios mismo. De modo que venían muchos al arca y decían: déjanos entrar porque está viniendo este torrencial de aguas y estamos muriendo todos. Y nadie podía entrar porque Dios había cerrado la puerta. También ocurrirá eso. Nunca había llovido, ¿se acuerdan de eso? Nunca había llovido en el tiempo de Noé. Así como ahora nunca ha habido alguien que haya visto que haya desaparecido cientos de miles de gentes, cientos de miles de niños inocentes y estén en el reino de los cielos. Así va a ocurrir cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Bendito sea el Señor. Y entonces será el lloro y el crujir de dientes. Será un tiempo difícil para los que se queden en ese tiempo de tribulación. Pero note algo de este versículo número 6. El esposo no llegó a la medianoche. El esposo no llegó a la medianoche. Llegó pasando la medianoche. Porque a la medianoche se oyó un clamor. Así dice la palabra de Dios. A la medianoche se oyó un clamor. La palabra clamor es la palabra crasó o cragüe. Crasó o cragüe con K-R-A-Z-O, que significa gritar, proclamar, hablar, dar voces, pedir vehementemente. Recuerda el pasaje que dice: voz que clama en el desierto. Ahí está crasó, preparad el camino. O el Salmo 42 cuando dice: como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas. Ahí está la palabra crasó. Y aquí se oyó un clamor en este versículo número 6. ¿Qué clamor se oyó? Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y el esposo es Cristo Jesús, hermanos. Y el esposo viene, Cristo está a las puertas, bendito sea el Señor. Y después dice: salid a recibirle. ¿Cómo dice? Salid a recibir. O le está diciendo: quédate en casa. Está diciendo: suspende los cultos, hazlo todo vía internet. La palabra salid que aparece en este versículo número 6 es la palabra griega epanistamai, que significa levantarse sobre, ir por encima. ¿Qué significa todo esto? ¿De qué debemos estar encima?
¿sobre qué debemos de levantarnos? Sobre el pecado, sobre la carne, sobre los demonios, sobre las pestes, sobre las huestes inmundas que el diablo ha enviado para destruir a la iglesia evangélica y específicamente a los seres inmundos que ha enviado para destruir a Ebenezer, para destruir a cada uno de los que quieren formar, hermanos, ese edificio en Cristo Jesús. Esos demonios que quieren hacernos claudicar para que ya no nos congreguemos. Si bien es cierto, hermanos, que en otros países se ha establecido la norma muy dura, muy rígida. En España, en Paraguay, en Italia, en Estados Unidos, hay un cierre definitivo, hay un toque de queda. Y ahí tienen que obedecerlo. Pero en México, hermanos, hay libertad, bendito sea el Señor. En México, hermanos, hay oportunidad de congregarse. Pero ahorita vamos a ver cómo muchas personas van por la parte cómoda, aún aquellos que se dicen ser cristianos. Pero en México no lo hay. Solo que lo tergiversan a su conveniencia. Cristo Jesús no quiere personas cobardes, hermanos. Cristo Jesús no quiere personas inmundas, convenencieras. Dice la palabra, lo vimos en Efesios capítulo 5. Ha buscado una iglesia santa, sin arrugas, sin mácula. Cristo viene por personas que han lavado, dijimos también, sus ropas en la sangre preciosa del Cordero. El Cordero es Cristo Jesús. Cristo Jesús no viene por personas que digan, a ver, díganme el día y la hora en el que viene el rapto. Porque si no me dicen, entonces es una iglesia falsa y entonces no tiene caso congregarse. Cristo Jesús no viene por personas que digan, ay, avísenme un día antes o una semana antes o un mes antes para dejar la droga o el cigarro o el alcohol o los vicios o las mentiras. Avísenme antes. No, hermanos, velad y orad todo el tiempo. Estad atentos cuando estas cosas comiencen a suceder. Hoy es el día de arrepentimiento, hermanos. Hoy es el día de llenar nuestras lámparas con el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Hoy es el día de llenar nuestras vidas con su presencia. Cristo Jesús viene por los fervientes en el Espíritu, por los que no han desmayado, por los que no han claudicado, sino por los que perseveran a pesar de los ataques, por los que perseveran a pesar de los desprecios. Cristo Jesús viene por los que tengan aceite en sus lámparas. Porque se entiende, el que lee, entienda que todas las 10 vírgenes conocían que iba a venir el esposo. Todas las vírgenes sabían que las cosas del Apocalipsis iban a suceder. Pero 5 dijeron, no me importa. Yo ya conozco el Evangelio. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí dice así? A ver, vamos a leerlo todos juntos. Amén. ¿Lo tienen allí? ¿Den gloria a Dios? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas han conocido de Jesucristo. Quizás algún día estuvieron sentados en estas sillas, pero el mundo, las tradiciones, el judaizar, el diablo mismo, los demonios mismos, su carne misma, los alejó, los desvió. Creyeron que con ese poco de aceite, que con ese poco conocimiento, con esa poca doctrina, iban a poder alumbrar hasta la llegada de Cristo Jesús. No, hermanos. Y no es de que odiemos o despreciemos a los católicos o a los ruselistas o a los de otras denominaciones, hermanos. Dice Primero de Reyes 19:9, tenemos un celo vivo por Jehová, Dios de los ejércitos. Y voy a repetirlo, porque el Señor le hace la misma pregunta a Elías que te está haciendo hoy a ti. ¿Qué estás haciendo allí escondido? Y dice el profeta Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque sus hijos se han desviado. Porque sus hijos han seguido a las imágenes. Porque sus hijos han seguido al líder, han seguido la denominación. Porque los que dicen ser cristianos se han alejado del pacto de Dios, han desviado su mirada de Cristo Jesús y ahora están en las instituciones, esas grandes instituciones. Los líderes han desviado su mirada de Cristo, sus dogmas,
están por encima del amor de Cristo Jesús. Y en lugar de adorar a Cristo Jesús, adoran a los demonios. En lugar de adorar a Cristo Jesús, adoran al director o al pastor o al edificio o al apóstol. Hermanos, amamos a los católicos, pero aborrecemos su institución. Amamos al presbiteriano, pero aborrecemos sus dogmas humanos. Amamos al judío, dice la palabra de Dios, tienes que amar al pueblo judío para ser bendecido. Y amamos a los judíos, pero aborrecemos que judaicen para salvación. ¿Por qué hablamos de las denominaciones? Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9. Dice aquí: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos ha amado, hermanos? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos ha amado, hermanos, con un amor entrañable. Ha entregado su vida por nosotros. Apocalipsis 3:9 dice que vendrá el momento en el que algún miembro de aquellas denominaciones venga con alguno de Ebenezer y diga: dame de tu aceite, dame de tu doctrina, dame del Espíritu que hoy tú estás recibiendo. Pero dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 25, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan a orar, vayan a comprar aceite, vayan a su doctrina, vayan con sus ídolos, que sus ídolos los llenen del poder del Espíritu Santo, vayan a sus edificios y que sus edificios los llenen del amor de Cristo Jesús, porque conforme su comportamiento, esas instituciones o esa carnalidad o esa mundanalidad los va a hacer perseverar y atravesar la gran tribulación. Con lágrimas en los ojos vamos a tener que decirles: vayan a comprar su propio aceite. Y cuando hayan ido, Cristo Jesús habrá venido. La puerta se habrá cerrado. Por eso hoy, hermano, hermana, si conoces a alguien que ame más a su denominación que a Cristo, tráigalo a Ebenezer. Si conocen a alguien que ama más a su líder, a su pastor, a su edificio, a su ídolo, a su familiar, antes que a Cristo, tráigalos a Ebenezer, porque ahora es el momento, hermanos. Es el momento de llenar nuestras lámparas de aceite. Y algunos se preguntarán: ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que aman más sus cosas que a Cristo? Pero vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Están listos? Versículos 16 al 18. Amén. Todos juntos, Romanos 6, 16 al 18. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Bendito sea el Señor. ¿Se entiende o no se entiende? El que se somete a alguien como esclavo para obedecerle, se vuelve esclavo de aquel a quien está obedeciendo, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Estás obedeciendo al hombre? Ve y quédate en casa. ¿Estás obedeciendo a tu carne? Ve y escucha los cultos y las predicaciones a través de las redes sociales. Pero si estás obedeciendo a Dios, dice la palabra de Dios, miren, 17. Pero gracias a Dios, Dios es el que hace las cosas, hermanos.
Dios es el que obra su perfecta voluntad. Que aunque erais esclavos ¿de qué? Esclavos del pecado. ¿Cuántos esclavos del pecado había aquí? Había aquí, den gloria a Dios. Ahora somos siervos de Cristo Jesús. Dice, ¿habéis obedecido de qué? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Bendito sea el Señor. ¿Qué doctrina? Esta doctrina, hermanos. Esta doctrina. Así que si estás obedeciendo al hombre, ya sabes qué hacer. Si estás obedeciendo a la carne, ya sabes qué hacer. Pero si estás obedeciendo a Dios, levántate. Ve por encima, marcha, pelea en el nombre de Jesús, porque Cristo Jesús es más poderoso, hermanos. Porque Cristo Jesús está contigo, porque Él es más poderoso que toda pandemia, que toda hueste, que toda enfermedad. Bendito sea el Señor. Él es el más poderoso de cualquier cosa, hermanos, de cualquier Dios, de cualquier situación. Más poderoso es el que está en Ebenezer que es el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. A ver qué dice. 4:4 dice: hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Ustedes son de Dios. Tú eres de Dios, tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Ya, y los habéis vencido. ¿A quién? ¿A quién has vencido? Al mundo, al pecado, a las tristezas, a la enfermedad, a la pandemia. Hay que leer los versículos anteriores, ¿verdad? Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no quieren escuchar, los que se quieren escudar en sus cosas. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, bendito sea el Señor. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Precisamente esa misma palabra, salida a recibirle, epistamai, significa levantarse, encarar, hacer fuerza. Si verdaderamente somos obedientes a Dios, no podemos quedarnos estáticos, ni ocultos, ni con miedo, ni con temor de nada, porque Cristo Jesús es nuestro capitán, bendito sea el Señor. Debemos de levantarnos, hermanos, y ser luz en esta generación perversa, depravada. Ya no es tiempo de sembrar, hermanos. Dice el Señor Dios Todopoderoso: levanta tu mirada y ve los campos como están blancos para la siega. Pronto les vamos a dar, hermanos. Pronto va a ser revelado cómo vamos a evangelizar. Pronto. Estén en sintonía. Estén atentos. Levanten su mirada, porque el Señor está cerca. Levanta tu mirada, hermano, hermana. Debemos de hacer fuerza. De eso se trata, el estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Les voy a platicar esto. Hace no muchos días no podía dormir, hermanos. Fue un tiempo difícil, estábamos luchando. Y me puse a orar y venía a mi mente la forma en que Dios sustentó a su pueblo en el desierto. Cómo el Señor Dios Todopoderoso los sacó con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud. Los sacó de Egipto, dice la palabra del Señor, y Egipto simboliza la esclavitud del pecado, de la muerte, del dolor, de las drogas, del cigarro, de los vicios, de la depresión. Eso simboliza a Egipto, hermanos. Y el Señor sacó a su pueblo con poder para la gloria de su nombre. Y no nada más eso, hermanos, sino que los condujo hasta el Mar Rojo. Y estaba meditando en eso, cómo el Señor sopló con su poder y partió el Mar Rojo, y el pueblo pasó por el medio del mar en seco para la gloria de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios caminaba con ellos durante la noche en una columna de fuego, y así los alumbraba. Y durante el día, en medio de la inclemencia del sol, el Señor ponía una nube, y la nube se movía, dice la palabra de Dios. Y cuando la nube se movía, el pueblo tenía que caminar con la nube.
Y cuando la nube se quedaba estática, el pueblo tenía que quedarse. Y Dios no hablaba allí, Dios actuaba. Dios actúa con poder. Cuando a veces sentimos y pensamos que no estamos escuchando, recibiendo la respuesta de Dios, el Señor está actuando con poder. Y cuando meditaba, hermanos, en esa nube, yo veía entonces a Ebenezer en esa nube. Y había muchos de los que están aquí que querían largarse de esa nube, hermanos, y les decíamos: ven, aquí está el Señor Dios Todopoderoso, y querían regresar a la esclavitud de Egipto. Y de pronto me despertaba y la hermana Santoy me decía: ¿qué te pasa? Decía: es que veía a un hermano, una hermana que no quieren estar en la nube. Dice la palabra de Dios que cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Cuando Dios hablaba con su siervo Moisés, incluso hasta uno de los capítulos del Éxodo dice: el terror del pueblo. Cuando Dios habla, hermanos, la tierra tiembla. Nuestro corazón tiembla. He visto Ebenezer, hermanos, allí. Y la nube está caminando. La nube se está moviendo, hermanos. Dios quiere que Ebenezer se mueva también. Dios quiere que Ebenezer salga a recibir al esposo. Dios quiere que venzas el miedo y la crítica y el desprecio y el desprestigio que es el congregarse en una iglesia como Ebenezer. Habrá muchos que nos tachen de locos, de imprudentes, de rebeldes, pero Dios está en medio de nosotros, hermanos. Se mueve con brazo fuerte, con mano extendida. Ese mismo Dios nos salvará, dice la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere, que venzas esas cosas. Ya leímos Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Porque llegará el día cuando esas 5 vírgenes imprudentes le dirán a Ebenezer: dadnos de su aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Porque nosotros fuimos y nos escondimos en medio de la pandemia. Porque nosotros fuimos y nos escondimos cuando debíamos de marchar en medio del mar. Porque nosotros fuimos y nos escondimos cuando debíamos de estar en medio de la nube, símbolo del Espíritu Santo. Porque nosotros teníamos que ver ese fuego consumidor que iba delante de su pueblo. Ya es la medianoche, hermanos. Ya es la medianoche. Y el clamor se escucha desde los cielos. Escúchalo. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Cristo está a las puertas. Cristo viene, hermanos, con gran poder y grande gloria. Y aquellos que hayan llenado sus lámparas de oración, de doctrina bíblica, de congregarse, están preparados y listos al toque de la final trompeta. Bendito sea el Señor. No sé, no entiendo qué tan despreciable sea Ebenezer para esos grandes siervos, o para aquellos que abrazan el pecado. No sé qué tan despreciable sea que prediquemos que Cristo viene para esas grandes denominaciones. Qué tan deshonroso es para muchas personas decir siquiera que forman parte de Ebenezer, o que alguna vez formaron parte de Ebenezer. Pero para Dios somos muy especiales, hermano. Para Dios somos su especial tesoro. Y estamos delante de su presencia. Si amas a Cristo, te vas a levantar en medio de la porquería, del pecado, del mundo. Si amas a Cristo, vas a obedecer de corazón esta doctrina bíblica. Si amas a Cristo de verdad, si quieres irte con Cristo, te vas a levantar y pelear y vencer tus miedos para la gloria de Dios. Si amas a Cristo, debes oír su voz y no endurecer tu corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 13. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto.
donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Hasta el 13 dice, acompáñame: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Señor Jesús, el pecado engaña, el pecado tira, tumba, derriba. Al pecado le gusta que estés allí en el lodo, en la tristeza, en la depresión, en la desesperación, sin saber a dónde ir. Por tanto, si hoy has escuchado la voz de Dios, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas por el engaño del pecado. Finalmente vamos a leer 2 de Crónicas. Capítulo 30. 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 30. Y ahí en su lugar, acompáñenme a leer versículos 7 al 9. 2 de Crónicas 30, 7 al 9. Todos juntos dice la palabra: porque si os volviereis a Jehová, sí, amén. 2 de Crónicas 30, 7 al 9. No seáis como vuestros padres o como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante del que los tiene cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. No endurezcáis vuestro corazón. Volveos a Dios, y Dios se volverá a nosotros. Y quiero finalmente que pongan atención en el versículo número 10. Fíjense: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. ¿Has escuchado la voz de Dios? Estamos delante de su presencia. ¿Tienes algo que decirle a Dios? Porque la pregunta final de todo esto, hermanos, es: ¿qué tipo de virgen eres? ¿Las que tiene aceite o de las que necesitan comprar aceite? Aún es tiempo. Ebenezer no ha cerrado su puerta. Cristo no ha cerrado la puerta. El precio que pagó fue muy alto, su sangre preciosa, hermanos. Hoy la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos, para levantarnos, hermanos. Llegará el momento en el que nosotros tengamos que pagar. Bueno, nosotros no, los que se quieran quedar a ese lloro y crujir de dientes, que tengan que pagar con su propia sangre para poder ser salvos. ¿Dónde estás parado, hermano, hermana? Pónganse de pie. Estamos en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque yo lo diga, sino porque Él lo ha prometido.
No porque yo lo diga, hermano, sino que el Señor es el que se mueve con poder. Quiere llenar su lámpara. Aquí está el altar. Quiere pedirle perdón al Señor. Aquí está el altar. Quiere no salirse de la nube, hermano. Aquí está el altar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompemos, Señor, toda atadura, toda ligadura del mundo, todo vicio, Señor, toda claudicación. Porque dice tu palabra, Señor, que tú vienes en las nubes, Señor, y todo ojo te verá. Tú vienes con grande poder y con grande gloria. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido, Señor, que nunca faltaría palabra en este lugar, que nunca faltaría, Señor, respuesta de tu parte, que tú estás, Señor, atento y dispuesto para la oración, Señor, que se levanta en este lugar. Hoy venimos, Señor, no con nuestras muchas fuerzas, sino en la multitud de tus misericordias, porque hemos oído, Señor, que tú vienes, que el esposo viene, y hemos, Señor, escuchado tu voz salir a recibirle. Y estamos, Señor, por encima, Señor, del pecado, de la maldad, de la pandemia, Señor, de las enfermedades, porque tú nos has cubierto con tu sangre preciosa, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha sellado, nos ha lavado. Gloria, Padre. Muchas gracias. Aleluya. Vamos a cantar el canto 93.